Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Díez Bermúdez, alumno del Instituto de UCEM Ezequiel Montes Querétaro. El día de hoy, junto con mi compañera Lisbeth Guadalupe Sánchez Campos, vamos a tener nuestra actividad de una entrevista. Esta corresponde a la materia de los estilos de aprendizaje. En ella vamos a estar aprendiendo varias competencias de los docentes, vamos a conocer características de cómo puede fluir una institución en la práctica del docente. También vamos a estar viendo algunos tipos de escuela, cómo puede generar un impacto social, varios temas de los que vamos a estar hablando. Entonces, a continuación vamos a presentar nuestra entrevista. Hola, pues muchas gracias, maestra, por aceptar esta entrevista, lo cual le vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las competencias docentes de la educación básica? Gracias, chicos, por invitarme. Dentro de las competencias básicas existen varias, un gran número de competencias que nosotros como docentes pues debemos de cumplir. Les compartiré solo algunas. No digo que son las más importantes, pero para no hacer tan extenso, algunas. Como número 1 tenemos dominar la teoría y la metodología curricular para así orientar las acciones educativas. Por ejemplo, saber hacer un buen diseño de clase, ejecutar este diseño y una evaluación de la misma. Número 2, dominar los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de cada especialidad o de la especialidad de cada uno de nosotros como docentes. 3, diseñar y operalizar las estrategias de enseñanza y aprendizaje según los contextos en los que estemos trabajando. Como punto 4, proyectar y desarrollar las acciones educativas de carácter interdisciplinario. Y 5, conocer y aplicar en el accionar educativo de las teorías que fundamentan las didácticas generales y específicas, por mencionarles solo algunas, porque les digo que es un gran número y nos llevaríamos quizás unas 3 horas platicando aquí. Ustedes díganme. Ok. No, con eso está muy bien. Nos queda claro la pregunta. La segunda es, ¿qué características en una institución puede influir en una práctica docente? Bien, hay instituciones educativas muy complejas y por lo tanto habrá conflictos personales, luchas de poder, posicionamiento y control político, problemas de disciplina, falta de recursos tanto económicos como didácticos, etc. Y es lógico que haya algún conflicto, pues en donde hay personas hay conflictos, lo sabemos. Pero la gestión de la institución educativa es un tema complejo, por lo mencionado. Los centros educativos, no importa en el nivel que estemos trabajando, siempre existirán desde intrigas, disgustos, egos, etcétera, y nos guste o no, pertenecemos a esa institución y hay que aprender a manejarlo, convivir día a día y dar lo mejor de nosotros como docentes. ¿Para quién? Pues para nuestros alumnos, que son lo único que nos debe de importar. Muy bien, maestra. Otra pregunta, ¿cuáles son las necesidades educativas especiales en la discapacidad? Quizás aquí me gustaría mencionar las diferencias entre necesidad educativa especial y una discapacidad, ¿no? Ajá. Ok, empezaré por las necesidades educativas especiales, pues aquí aparecen cuando el niño presenta dificultades mayores que el resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo y que le corresponden por su edad, que estas pueden ser causadas o por causas internas, por dificultades, carencias en el entorno sociofamiliar o por una historia de aprendizaje desajustada. Y necesita, por lo tanto, compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y o adaptaciones curriculares significativas en varias áreas del currículo. Por ejemplo, un alumno que carece de lenguaje debido a su sordera, imagínenlo, a esto le vamos a llamar una deficiencia. Este requiere de un sistema de comunicación alternativo, que esta es la necesidad educativa especial.
para que el niño necesita usar, un lenguaje bimodal, lenguaje de señas, el oralismo, entre muchos otros, que le permita con ello alcanzar el aprendizaje en igual condiciones que los demás niños, y por ello necesita entonces apoyos complementarios como un audífono, terapia de lenguaje o a una metodología adaptada, que estos son los apoyos técnicos y pedagógicos. A esta combinación de deficiencias y requerimientos indispensables para superarlas se le denomina necesidades educativas especiales. Ahora les defino lo que es la discapacidad. Se conoce como aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que para interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, la discapacidad puede tener un fondo biológico, presenta mayores limitaciones para llegar a los aprendizajes, deficiencias que deben ser transformadas en requerimientos de tipo educativo básico e indispensables para compensar dichas dificultades. Existen diversas discapacidades como por ejemplo pueden ser sensoriales, intelectuales y motrices, y cada una de ellas tiene sus causas, su clasificación y su requerimiento educativo especial. Perfecto. ¿Por qué no se puede negar o restringir la educación a niños y niñas o docentes con discapacidad? Bueno, aquí sí les pudiera decir que me enfocaría más en los niños, niñas y adolescentes, ¿no? No les podemos negar o restringir la educación, en primer lugar, pues porque la educación es un derecho humano y fundamental, y este es reconocido a partir de 1948. En segundo lugar, en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo ampara señalando que todo individuo tiene derecho a recibir educación, y la reforma educativa impone a la educación como obligatoria que se imparta en el Estado, que imparta la característica de ser de calidad, una educación de calidad, entendiendo entonces que debemos de tener materiales y métodos educativos y una buena organización escolar, una infraestructura educativa y una idoneidad de los docentes y los directivos que garanticen el máximo logro de aprendizaje. ¿Para quién? Pues para los mismos alumnos. No podemos negarle la educación a ningún ser humano. Pues bien, hablando de esto, me gustaría saber qué es la escuela inclusiva. Ok, primero me gustaría empezar por definir la palabra inclusión. Inclusión es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Esto involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niños y niñas. La inclusión se basa en el principio de que cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos, y deben ser los sistemas educativos los que estén diseñados y los programas educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades de cada uno de los niños. Entonces, inclusión significa posibilitar a todos los estudiantes a participar trabajo dentro de las comunidades, sin importar las necesidades que cada uno de ellos tenga. En el proceso de mayor participación de los estudiantes y la escuela y la reducción de la exclusión de las culturas y el currículo de la comunidad en escuelas locales. Entonces, definimos una escuela inclusiva, tiene como objetivo lograr una educación de calidad que se caracteriza por dos cualidades de cualquier sistema o centro educativo, que deben de cuidar como la excelencia y la equidad. La excelencia en la educación se debe definir o se debe de centrar en alcanzar los más altos niveles de desarrollo
de cada estudiante para participar como ciudadano con plenos derechos y deberes. Muy bien. Pues ahora mi compañero Carlos igual nos va a decir algunas dudas que él tiene. Ok. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué impacto social puede generar la escuela inclusiva? Bueno, si ya definimos qué es una escuela inclusiva, hablar de educación inclusiva entonces nos obliga a poner miradas en todas y cada una de las personas que asisten a las escuelas. Esto sin dejar de lado a ningún ámbito, ni centrarse únicamente en la población con discapacidad, ya que la educación inclusiva ofrece la posibilidad de mirar a la sociedad en su totalidad y no dejar fuera a ninguna persona. En ella se busca un equilibrio ante la diversidad de condiciones que se presentan en el terreno de la educación y con ello trascender para que haya un impacto y llegue a una transformación social. ¿Sí? Otra pregunta que tenemos es, ¿por qué el factor cognitivo, el afectivo social, el ambiental es algo que influye en el tener una buena educación? Ok, empezaré por el factor cognitivo, que son las operaciones de pensamiento, por ejemplo, percibir, observar, interpretar, analizar, entre muchas otras. Estas nos revelan de forma cómo enfrentar la realidad de un mundo que nos rodea, la que resulta de un proceso de comprensión que transmitamos a través del lenguaje. Nos permite darle entonces un significado de las vivencias y el material en el que trabajamos, en una continua comparación entre las experiencias que hemos acumulado en nuestra memoria, cuyo contenido es a su vez constantemente reorganizado según las nuevas experiencias en un proceso dinámico que utiliza principalmente mecanismos de abstracción y generalización. ¿Y qué son los factores socioafectivos o afectivos sociales? Estos tienen relación con nuestros sentimientos, con las relaciones interpersonales que debe establecer para el logro eficaz del proceso de aprendizaje. Si consideramos que el aprendizaje consideramos al aprendizaje como un elemento de interacción del estudiante con el medio, no se puede dejar de señalar que el estudiante debe tener una actitud positiva, primero hacia él mismo y después pues hacia los demás. Y este es un medio o un factor que es muy determinante para ello que la actitud, la motivación, sociales juegan un papel muy, muy importante. Y ahora los factores ambientales, pues son todos aquellos elementos que existen del medio ambiente que inciden de forma positiva o negativa en la calidad de estudio para cada uno de los estudiantes. También disposición ordenada de los elementos que conforman el acto de estudiar. De los más importantes está, en primer lugar, tener un lugar de estudio acoplado a las necesidades de cada uno de los estudiantes, la mente y el tiempo. Y recapitulo todo. Puedo decirles que los tres factores son muy necesarios o son considerados de suma importancia para que se dé una buena o una educación de calidad. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué son los factores que inciden en el aprendizaje educativo? Okay. Puedo señalar y le aumentaría dos más, que son los ambientales y los factores internos. Dentro de los ambientales hay el elemento escolar como el aprendizaje. Por lo tanto, el lugar que favorezca la sesión de estudio. Por ejemplo, una buena iluminación, una buena temperatura, ventilación, movilidad. Esto, como lo dije anteriormente, va a repercutir en que haya un buen rendimiento académico. Y ahora los factores internos. Aquí son todos los factores que afectan el éxito o el fracaso del estudiante.
Debemos intentar conseguir que la relación entre atención, memoria y motivación funcione de la mejor manera o de la manera posible para obtener así resultados deseados. Entonces, estos también se consideran como los anteriores de suma importancia. ¿Sí? Y estos factores pueden generar un gran impacto en la sociedad. Ok, el impacto social de la educación se manifiesta en diversas áreas más allá del mercado laboral, como pueden ser la salud, participación social, desarrollo de instituciones, bienestar social o bienestar simplemente individual, además de sus efectos en la superación de la pobreza, la equidad social, la educación, impacta también en el desarrollo científico y tecnológico. Por lo tanto, puedo decirles que sí, el impacto en la sociedad siempre será favorable. Y nuestra última pregunta que tenemos es, ¿cómo influye el contexto económico en educación? Ok, sabemos que la economía afecta extensamente a la educación porque la mayoría de los padres de familia se desempeñan trabajando para tratar de darles a sus hijos los recursos necesarios, pero los salarios son mínimos y no les alcanza para sobrevivir, lo que lleva a que los niños no tengan oportunidades de estudio y una educación adecuada. Y particularmente esto sucede en niños que viven en lugares donde hay grupos marginados, que suelen ser en zonas indígenas y rurales. Los niños de nivel socioeconómico bajo no tienen el rendimiento académico suficiente para llegar al éxito. Y aquí los factores que originan el bajo nivel escolar están estrechamente relacionados pues con la ventaja social, como por ejemplo la pobreza, pertenecer familiar no adecuada para que se desarrolle el niño completamente y desconociendo quizás también el lenguaje mayoritario, el tipo de la escuela, el lugar geográfico en el que viven y la falta de apoyo social. Por lo tanto, el nivel social de la familia es determinante para la ubicación del niño en un sistema escolar. Los niños con mayores ingresos, lo sabemos, pues van a colegios particulares o colegios privados, y los que son de menor ingreso asisten a escuelas públicas o simplemente pues no acuden, no van, no los llevan y cambian la escuela por un trabajo para que lo que se espera con ellos es que sean condenados quizás al fracaso, aunque muchas veces no es así, pues ellos solo buscan el vivir mejor o tener un mejor nivel de vida y puedan subsistir. Asimismo, también podemos encontrar la falta de la calidad de nosotros como docentes, la falta de materiales educativos, las familias de bajos recursos económicos también resienten mucho más que los costos asociados a la escuela, como pueden ser pago de libros, cuotas económicas, el pago o la de cuadernos, uniformes, etcétera. Y sí, influye entonces el nivel económico o económico para una buena educación de los niños. ¿Qué más, chicos? Entonces pues sería todo. Muchas gracias, maestra. Se le agradece por tomarnos esta entrevista y pues espero que los niños tomen también conciencia que lo mejor para su vivir va a ser la educación siempre. Siempre, a donde sea que vayamos sin una educación, pues quizás no lleguemos tan lejos, a seguir adelante. Así es. Gracias por tomarme en cuenta. Bueno, gracias. Gracias. A ustedes.